Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús Avendaño y en esta tarde vengo a realizar una exposición em, referente a un tema que tiene que ver con Laboratorio de Sistemas de Control 1 enfocado a la parte de MATLAB, la parte de Simulink. Em, Vamos a desarrollar un problema propuesto y vamos a dar una pequeña interpretación a modo de resumen de la actividad asignada. Muy bien, para la materia Laboratorio de Sistemas de Control 1, mi docente es el ingeniero Nelson Durán. Eh, y dice así. Bueno, tenemos en principio, tenemos un caso asignado, una función llamada GDS, que dice que va a ser igual a 1 entre s al cuadrado sobre s más 4. Esta función básicamente nos va a representar lo que sería el proceso del sistema en el sistema de control. Y nos dan unas instrucciones, nos dicen que luego de observar el contenido del aula virtual, desarrolle la actividad del caso asignado. La primera parte dice que nos dan una señal de entrada, un escalón unitario, y debemos realizar dos tipos de análisis. El primer análisis es referente a un análisis teórico de lazos abiertos. Para ello debemos determinar cuál es la salida YDS del sistema, cuál es el diagrama de polos, indicar la estabilidad según la posición de los polos, si es estable, si es inestable, marginalmente estable, la salida en el tiempo YDT y la gráfica de la señal YDT. Lo mismo sucede para el caso del análisis en lazo cerrado. ¿Okay? Bueno, en principio tenemos acá, voy a tratar de sacar un poco más la cámara aquí para que se pueda ver mejor. Tenemos un sistema el cual está conformado por una señal UDT en la entrada y una señal de salida YDT. En este caso el enunciado nos dice que la señal de entrada va a venir representada por una señal de escalón, y si nos vamos directamente a las tablas de pares de propiedades de Laplace, la señal equivalente de una señal de escalón en el dominio de Laplace es 1 entre s, y eso lo vamos a ver brevemente. Ok, en el sistema tenemos la señal GDS, que es igual a 1 entre s al cuadrado por s más 4. Aquí en principio tenemos que determinar a qué clase de función representa lo que se nos está dando. Debemos ver las posibles múltiples soluciones que existen para este caso. Como bien sabemos, existen varios casos en donde la función puede ser propia, en donde la función es impropia. Si en el caso de que la función sea impropia, pues se tiene que representar como una función propia. Cuando se hacían los análisis de las fracciones, ¿sí? La fracción era propia o era impropia. En este caso vemos que el grado del denominador es una s al cuadrado, y en el numerador no tenemos ninguna s, por lo que ya podemos dar una idea de que la función es propia, y por lo tanto no debemos realizar ninguna especie de desarrollo matemático previo. También vemos de que el grado es de orden 2, es decir, es una ecuación de segundo orden, por lo que podemos decir directamente de que estamos en presencia de un polo real múltiple. Y para dicho polo, pues, existe un procedimiento matemático para dar solución a esto. Muy bien, entonces tenemos la función de transferencia y tenemos de que la señal UDT en el dominio de Laplace es 1 entre s. Recordemos que cuando trabajamos en señales de s es el dominio de Laplace, y cuando trabajamos en dominio de t es en el dominio del tiempo. Si yo tengo la función en el tiempo, trabajo en el tiempo, pero si la tengo en Laplace, pues la trabajo en Laplace. En este caso voy a trabajar todo en Laplace, ¿sí? Aquí, como tenemos
un sistema de lazo abierto, directamente yo lo puedo hallar mediante la siguiente expresión. Y de s, que va a ser mi salida, va a ser igual a x de s, que es la entrada, por g de s, que es la función de proceso. Si hacemos la sustitución de los datos correspondientes, nos queda y de s igual a x de s, que es la entrada, que dijimos que era un escalón unitario, que va a ser 1 entre s, multiplicada por la función g de s, que viene siendo en este caso la función proceso del sistema. Bien, aquí nuevamente lo repetimos, que tenemos un caso de un polo real múltiple, y si efectuamos las operaciones correspondientes, nos va a quedar, como la s al cuadrado está multiplicando a un término encerrado entre paréntesis, podemos aplicar una propiedad distributiva en donde la s al cuadrado multiplica a la s y nos va a quedar s al cubo, y a su vez la s al cuadrado multiplica a 4 y por eso nos va a quedar 4s al cuadrado. Entonces básicamente la señal y de s en el dominio de Laplace nos va a quedar ese valor que aparece ahí reflejado. Ok, y si multiplicamos a su vez por el escalón unitario de la entrada, nos va a quedar 1 entre s a la 4 más 4s al cubo. Bien, pasamos a la otra parte de la hoja. Y aquí hay algo muy importante que resaltar, ¿sí? Como estamos trabajando en un dominio, en el dominio de Laplace, recordemos que el dominio de Laplace está relacionado directamente con una variable real y una variable compleja. Es decir, tenemos que manejar un plano complejo. Entonces, para este caso, tenemos dos ejes. El eje de las x va a representar lo que serían las variables reales y el eje de las y va a representar lo que sería el eje imaginario. En donde si vemos la representación gráfica aquí brevemente, decimos que si la flecha tiende más hacia el eje negativo dirigiéndose hacia el infinito, la respuesta del sistema va a ser mucho más rápida. Pero si tiende más con números reales, con números imaginarios, la respuesta va a ser más oscilatoria, es decir, que el sistema no va a desestabilizarse más, es decir, va a ser inestable. En el caso donde tengamos ceros positivos, la respuesta va a ser inversa. Si los polos presentan una parte real positiva, entonces el sistema va a ser inestable, y eso lo vamos a ver ahorita y lo vamos a comprobar. Si los polos presentan una parte real imaginaria, entonces el sistema es estable. Entonces vamos a ver aquí cómo lo podemos interpretar. Si los valores de S con parte real positiva, si los tenemos, entonces el sistema representa un comportamiento con respuesta inversa al aplicárselo a un cambio del escalón a la entrada. ¿Cómo se traduce eso? Que si presenta una parte real negativa, no crea un efecto en los ceros. En el caso del denominador, para los polos, son los responsables de la estabilidad del sistema en la parte real. Si se presentan en la parte positiva, el sistema será inestable. En caso contrario, si se presentan en la parte real negativa, serán estables, lo que veíamos aquí en la gráfica. Bien, entonces tenemos dos casos. Y aquí tenemos algo que acotar, que entre más grande sea la contribución de la parte imaginaria, el sistema oscilaría más, es decir, que va a haber más inestabilidad del sistema, ya que para que alcance su estado estable, pues va a ser mucho más riguroso, va a ser mucho más complicado. Entre más negativa sea la parte real, entonces el sistema será más rápido. Muy bien, vamos a ver más abajo cómo lo podemos representar. En este caso, aquí apoyándonos con lo que es el programa de MATLAB, para la ventana de funciones de Windows principales, pues yo definí una función que la llamé G, y eso va a ser igual a una variable que se llama TF, que es la función de transferencia, en donde se pueden ingresar directamente los valores de tanto el numerador como el denominador.
En este caso vemos que tenemos 1 entre s a la 4 más 4s a la 3. Pero yo necesito saber cuáles son los ceros y los polos de dicha función. En este caso, como la función de transferencia no presenta variable s en el numerador, puedo asumir directamente que no tiene ceros. Pero como sí contiene la variable s en el denominador, entonces sí puedo decir que contiene algunos polos. ¿Cómo los defino? Los polos los puedo deducir mediante la función pole, que contiene como argumento, o que pasa como argumento a la variable g de la función de transferencia, y automáticamente me arroja los polos de dicha función. En este caso contiene dos polos solamente, cuyos valores son 0 y menos 4. Bien, ok. Viendo gráficamente en un diagrama de polos, aquí logramos representar lo que serían los polos dentro del plano o dentro del eje, en este caso real, en donde si se pueden dar cuenta, pues yo situé el cursor del mouse directamente apuntando a donde se encuentran los polos. Vemos que hacia la parte izquierda de la gráfica se logra reflejar el valor de menos 4, del polo menos 4, y si estoy a la parte derecha, pues se logra reflejar lo que sería el polo 0. ¿Bien? Básicamente así vienen representados los polos, mediante una X. ¿Ok? Muy bien. Siguiendo más adelante, continuamos con el desarrollo del ejercicio. Aquí voy a acercarlo un poco más. Aquí vemos la función, ¿verdad? En este caso, pues yo, para comodidad, pues yo normalmente la separé. En el numerador representamos los ceros y en el denominador representamos los polos, lo que acabamos de decir. Y para poder determinar los polos de manera analítica, de manera matemática, sin necesidad de utilizar el simulador, pues yo me di cuenta mediante el análisis de que existe un polinomio de grado 4 que puede resolverse utilizando mediante la regla de Ruffini. Si recordamos, la regla de Ruffini es un método o una herramienta matemática que consiste en hallar las raíces de un polinomio, en este caso un polinomio de grado 4. Entonces, por acá tenemos lo que es la función s a la 4 más 4s a la 3 igual a 0. Necesitamos encontrar cuáles son esos valores de s que hacen que la función sea 0. Entonces, para el primer caso tenemos, aplicando el método Ruffini, que ya todos lo conocemos, colocamos los coeficientes, en este caso los que acompañan a la s, que sería 1 y 4, y como no tengo ningún término de s elevado a la 2, entonces es 0, ni tampoco elevado a la 1, también sería 0, y el término independiente, que en este caso pues sería 0, entonces nos quedaría 1, 4, 0, 0 y 0. Entonces bajamos el 1 y pues en este caso necesitamos encontrar un valor que al multiplicar y sumar con el resto de coeficientes pues nos dé como resultado un 0. Y vemos que efectivamente para el primer caso nos va a dar un 0. Entonces nuestra primera raíz viene siendo un 0, lo que ya habíamos encontrado anteriormente en MATLAB. Lo mismo hacemos para el siguiente procedimiento. En este caso nos quedaría un polinomio de grado 3 porque ya reducimos un término y encontramos que la segunda raíz viene siendo menos 4, ¿verdad? Ok. Entonces, efectivamente, para este caso el sistema contiene dos raíces, dos posibles polos, ¿sí? Que son 0 y menos 4. Muy bien. Ok, aquí voy a acotar algo muy importante y lo leo. El sistema presenta estabilidad debido a que nos dio una parte real negativa en el caso de en uno de los polos, y por tanto vamos a tener una respuesta mucho más rápida, y en la parte gráfica no representa oscilaciones, y eso lo vamos a ver ahorita brevemente. ¿Ok?
Ahora necesitamos determinar la respuesta en el tiempo aplicando la transformada inversa de Laplace, que sería el siguiente apartado, la siguiente pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, existen varios métodos para poder desarrollar esa función de transferencia. Los más conocidos y los más utilizados son los que se conoce como coeficientes indeterminados, o también llamados fracciones parciales. En este caso, pues, eh, para comodidad, se trabajaron las fracciones parciales de la siguiente manera. Tenemos en el denominador una s, también tenemos una s al cuadrado y un término que contiene un s más 4. Para nuestra primera constante, que vamos a llamar a1, va a tomar, la relación de s. Entonces sería a sub 1 entre s más la siguiente va a ser s más 4, entonces sería a sub 2 de s más 4. Y ojo acá con este porque el siguiente término que contiene una s al cuadrado debo representar con una nueva variable el valor de s, pero también tengo que tener en cuenta de que está de grado 2, por lo tanto debo repetir la s dos veces, la primera con s a la 1 y la segunda con s a la 2, y lo hago de manera creciente. Para hallar a su 1, en este caso vemos de que simplemente aplicando la fórmula del límite, que no la copié porque es un poco larga, el límite cuando la función tiende a infinito de la función dada, se tapa lo que sería la s, que es la que estoy encontrando, la que necesito encontrar, y lo evalúo para decir igual a 0. Si yo hago la sustitución directamente, me va a quedar una operación de 1 entre 0, que sería una indeterminación matemática. Por lo tanto, la solución para esta parte sería directamente aplicar los límites laterales para saber si tiende hasta más infinito o a menos infinito. Para hallar a su 2, como a su 2 contiene el término de s más 4, me va a quedar 1 entre s al cubo, porque si yo tapo el s más 4, me quedaría s al cuadrado y me quedaría la s. Entonces, s al cuadrado por s me quedaría s al cubo, y 1 entre s al cubo evaluado para un valor de s igual a menos 4 me va a dar menos un 64, que sería uno de los términos que contienen la transformada inversa de Laplace de la función de transferencia. Realmente esta parte pues es bastante mecánica, ya que el proceso se repite constantemente. Y bueno, si hacemos así sucesivamente para cada término, determinamos que la función y de t, que sería la transformada inversa de la función y de s, será igual a menos un 64 por e a la menos 4t por la propiedad de linealidad de la tabla de pares y propiedades, más t al cuadrado octavos menos t 16 más un 64 para los valores de t mayores o iguales a 0. Entonces, con esto damos la respuesta a lo que sería el primer ejercicio. Vamos a ver más adelante, para no hacer tan largo el video, la gráfica de la señal y de t en MATLAB. Para ello, invocamos lo que sería la función step, que contiene como argumento ag de la función de transferencia, y tenemos una curva exponencial que abre hacia arriba, y como dijimos anteriormente no presenta oscilaciones, por lo tanto el sistema es estable, ¿sí? Según las interpretaciones que vimos anteriormente. Ok, aquí vemos otros simuladores que también se pueden comprobar. En este caso utilizamos el Wolfram, y aquí vemos también el comportamiento. Bien, ok, más adelante tenemos lo que sería el caso número 2 para un análisis en sistema de lazo cerrado. Entonces vamos a ampliar un poco acá y tenemos lo siguiente. Tenemos una entrada y tenemos una salida, y en este caso, a diferencia del primer caso,
es de que el sistema tiene una retroalimentación a la entrada, por lo tanto se dice que es un sistema a lazo cerrado, ¿sí? Para eso vamos a utilizar lo que es un modelo, un patrón estandarizado para este tipo de funciones, en donde me dice que la función de transferencia y de s sobre x de s será igual a g de s, la función del proceso, entre 1 más la función del proceso, g de s. Si aquí aplicamos directamente algo de álgebra, decimos que 1 sobre s al cuadrado por s más 4, que es la función g de s, va a ser dividido entre 1 más dicha función, 1 entre s al cuadrado por s más 4. Podemos aplicar directamente una multiplicación en cruz en el denominador y vemos que en los denominadores de ambas fracciones nos va a quedar un término semejante, por lo tanto lo podemos reducir, que sería s al cuadrado por s más 4. Por lo que nos va a quedar como resultado 1 entre s al cuadrado por s más 4 más 1. Pero nosotros sabemos directamente por el enunciado que la entrada viene representada por un escalón, es decir, por una señal 1 entre s. Si hacemos las operaciones competentes, en este caso vemos que tenemos un s al cuadrado multiplicado por s más 4. Podemos aplicar una propiedad distributiva directamente y nos va a quedar s al cubo más 4s al cuadrado más 1. Si lo multiplicamos por el escalón, entonces esa s del denominador también va a afectar a todo lo que se encuentre dentro del paréntesis y nos va a quedar s a la 4 más 4s al cubo más s. Y esta sería nuestra nueva función y de s para el caso de un sistema a lazo cerrado. Muy bien. Aquí nuevamente vemos de que el sistema no tiene ceros en el numerador. Y en el denominador tenemos lo siguiente. Tenemos los siguientes polos. Tenemos 4 polos en el denominador. Ok, teniendo un caso de polos conjugados complejos, que es algo muy importante. Mencionamos al principio que para poder desarrollar las transformadas inversas de Laplace existen varios métodos. Está la división de polinomios, está la función cuando es propia, cuando es impropia, está cuando se efectúa directamente por pares, tablas y propiedades, por las propiedades de Laplace, o en este caso por los polos reales simples, los polos reales múltiples o los polos reales complejos o conjugados. Muy bien, si nos vamos acá, en este caso tenemos parte real positiva del 0 hacia la derecha y por lo tanto el sistema será inestable. Pero y al haber parte imaginaria, el sistema oscilaría, es decir, el sistema se va a inestabilizar. Caso contrario a lo que sucedía con el sistema de lazo abierto. Muy bien. Ahora terminamos la salida en el tiempo y. Para eso necesitamos utilizar nuevamente la transformada inversa de Laplace. Vemos que tenemos en el denominador un polinomio de grado 4 que se puede resolver también con la regla de Ruffini o con otros métodos conocidos. Para este caso tenemos lo siguiente. Podemos factorizar el denominador. En el denominador vemos de que la s se repite en los tres términos, por lo tanto podemos sacar una s para simplificar un poco más la expresión y tenemos un s que multiplica s al cubo más 4s al cuadrado más 1. ¿Cómo hallamos la transformada inversa de esta función? Bueno, también podemos aplicar las fracciones parciales, en donde tenemos en el denominador un polinomio de grado 3, que lo reduje, y sacamos la primera constante a sobre s más b de s más c sobre c a la 3 más 4s al cuadrado más 1, en donde nuestro objetivo es determinar los valores de a, de b y de c. Bien, podemos hacer un mínimo común denominador, en donde tomamos dicha fracción, ¿verdad?
que sería s por s al cubo más 4s al cuadrado más 1, y la vamos a multiplicar por cada uno de los términos que se encuentran en el numerador. En este caso lo multiplicamos por la a y la multiplicamos por b de s más c. Pero, ojo acá, como estamos haciendo la operación, en este caso si multiplicamos por el primer término, la s se nos cancela y nos va a quedar solamente el término s al cubo más 4s al cuadrado más 1, que multiplica la a. Y para el caso de bs más c, como el término s al cubo más 4s al cuadrado más 1 se repite, pues se cancela y nos va a quedar solamente la s. Perdón, no va a quedarse solamente la s. Ajá. Muy bien. Ahora, podemos hacer una igualación en el numerador, dado que estamos encontrando los valores de a, de b y de c. Es decir, que podemos aplicar un sistema de ecuaciones. Para la primera parte, como en el numerador tenemos una constante, que el valor es 1, lo igualamos a lo que tenemos en el numerador, que en este caso sería s al cubo más 4s al cuadrado más 1 por a más b de s más c, que multiplica a s. Para poder determinar estos valores directamente podemos probar con valores. En este caso vamos a probar para un valor de s igual a 0. Entonces si hacemos eso nos va a quedar que a va a ser igual a 1. Ya conseguimos nuestro primer valor, nuestra primera constante. Nos hace falta conseguir el valor de b y el valor de c. Aquí hacemos unas pruebas. Cuando s va a ser igual a 1 nos va a quedar una ecuación, y para s igual a 2 nos va a quedar una segunda ecuación. Si hacemos el sistema de ecuaciones de 2 por 2 con los valores introducidos, pues tenemos que el valor de b va a ser 1 medio y el de c va a ser de 7 medios. Y si hacemos la respectiva sustitución acá, la transformada inversa de Laplace de la función principal, nos va a quedar 1 entre s más 1 medio de s más 7 medios entre s al cubo más 4s al cuadrado más 1. Si se pueden dar cuenta, la primera transformada inversa nos da un valor directo, que sería 1 entre s, que como bien sabemos es un escalón unitario, es decir, va a valer u de t directamente. Pero para el caso de la siguiente expresión, tiene un denominador de grado 3. Si se dan cuenta, pues al comienzo teníamos 1 de grado 4, y al aplicar este proceso pues nos quedó 1 de grado 3. Es decir, que podemos repetir dicho proceso hasta poder encontrar las demás, hasta poder encontrar esta transformada de Laplace, pero reduciéndola un poco más. En este caso tenemos que para dicha función tenemos tres polos, uno que vale menos 4,06 y el segundo vale 0,02 más 0,49j, perdón, 0,03 más 0,49j, y el polo 3, 0,03 menos 0,49j. Esto lo hace directamente la calculadora caso. Y hacemos nuevamente lo mismo. En este caso pues tenemos polos complejos y nuevamente hacemos lo mismo para encontrar el valor de b y el valor de a y de b. Sí, en este caso serían 2. Y bueno, aquí vemos, ¿verdad? Utilizando la herramienta de MATLAB, efectivamente que los polos tienen esos valores, menos 4,06, 0,03, 0,03 en la parte compleja, la parte real del número complejo, y la parte imaginaria es 0,49 positivo y 0,49 negativo. Bien, ok, aquí vemos más abajo, más adelante tenemos lo que es el diagrama de polos. En este caso vemos de que existe un polo real imaginario, uno positivo y el otro negativo, y tenemos también el polo de menos 4,06 y el polo de 0. Nos apoyamos directamente con el mismo procedimiento. Y aquí más abajo pues determinamos lo que fue la función y de t de la expresión aplicando las herramientas de matemática conocidas, las tablas directamente de Laplace, de las pares y propiedades de Laplace,
y determinamos que la función y de t va a ser igual a 0,5r menos 4,06t más el coseno de menos 0,06t más el seno de 0,06t por u de t. El proceso matemático en realidad es bastante largo y engorroso, que pues me tomaría un poco más de tiempo explicarlo. Ok, aquí tenemos lo que es la gráfica del diagrama, el diagrama de la salida y de t con la función step. Vemos que la gráfica presenta una oscilación a la final en la curva. Una oscilación es una alteración, es una inestabilización del sistema, por lo tanto se cumple lo que teóricamente habíamos mencionado. Y más abajo vemos un acercamiento con otros simuladores de que efectivamente una curva tiende hacia arriba mientras que la otra tiende hacia abajo, es decir, de que hay un comportamiento oscilatorio. Muy bien, con esa parte terminamos lo que sería las dos primeras asignaciones de la actividad. Ahora, nos piden en la parte número 3 que realicemos un análisis en Simulink, que realicemos una simulación mediante otra herramienta de MATLAB. Ahora, para ello debemos hacer lo mismo tanto para lazo abierto como para lazo cerrado, ¿sí? Si dan cuenta, pues tenemos en este caso a la mano izquierda tenemos un lazo abierto y en la mano derecha un lazo cerrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello, trabajando lo que sería la herramienta del Simulink, según la guía del profesor que nos fue facilitada, existen algunos diagramas de bloques que directamente podemos obtener de dicho simulador. Para ello, en este caso, yo debo realizar la sustitución de la función de transferencia en cada uno de los bloques y representar en cada bloque cuál será la ganancia a evaluar en este punto. Entonces, para ello, lo que se realiza es lo siguiente. Ya que estoy buscando por acá los parámetros que utilicé, que tiene algunos nombres. El primer parámetro o el primer bloque está relacionado con la función step. El primer bloque se llama step y según la guía del profesor, el step genera una señal de tipo escalón. Como sabemos, en los dos sistemas ambos deben ser representados con una señal escalón. Para la siguiente figura, el siguiente bloque, que tiene forma de un triángulo invertido, es donde vamos a contener los valores de la ganancia, ¿sí? Y dicho elemento tiene el nombre de gain, que aplica una ganancia constante en entrada. En este caso, pues, la ganancia viene dada por los dígitos del número de sola correspondiente. Y el otro bloque pues viene siendo lo que es el parámetro donde voy a almacenar yo mi función de transferencia, el transfer function, la función de transferencia. Y por último, lo que sería el scope o la salida donde se va a ver reflejada la gráfica, la función de transferencia. En este caso, pues hacemos los pasos directamente configurando correctamente lo que sería el Simulink, introduciendo los valores de la función de transferencia, realizando los diagramas de bloques, que todo está especificado directamente en la guía suministrada por el docente, y pues se obtiene al aplicar doble clic en la pestaña o en el bloque de la función YDS, en el scope, se obtiene lo que sería la gráfica resultante del sistema. Si se dan cuenta, pues tiene forma de una exponencial creciente como lo que obtuvimos al comienzo del análisis. Vimos la interpretación ya propiamente dicha de dicha función de transferencia del sistema, y eso sería lo que abarcaría en la parte del análisis del sistema a lazo abierto. Ahora vamos lo mismo con el sistema a lazo cerrado. Tenemos aquí
A diferencia del sistema Lazo-Viedo, tenemos un operador. Ese operador, según la guía, tiene un nombre, se llama suma. Dice que calcula la suma de todas sus entradas y un parámetro permite indicar el número de entradas si estas deben ser invertidas antes de la suma. Y básicamente tenemos lo mismo, tenemos el sistema y como lo pueden ver, el sistema es oscilatorio, por lo tanto presenta una respuesta inestable. Muy bien, entonces a modo de resumen, esta fue la exposición de la actividad asignada, como lo pueden ver, tanto en MATLAB como en herramientas fundamentales de cálculo, como lo es la transformada de Laplace y la transformada inversa. Podemos determinar el comportamiento de un sistema, de un proceso, de un sistema de control, tanto para lazos abiertos como para lazos cerrados. Es una herramienta bastante útil y versátil. Y es importante mencionar de que se requieren conocimientos previos en la parte de cálculo, en la parte de álgebra, para poder manejar el contenido. Espero que les haya sido de agrado y de utilidad esta exposición. Que tengan feliz tarde.